Gracias. En la segunda parte del programa hablaremos de un pequeño objeto que ha cumplido 2 siglos de vida y que todos hemos tenido alguna vez en nuestras manos, la cerilla. Sería chocante que a estas alturas de la civilización tuviésemos que frotar 2 palos para conseguir fuego. Estamos acostumbrados a llevarlo en el bolsillo y lo encontramos tan natural. Pero para crear este tipo de candela fue precisa una cadena de ideas brillantes, aportadas por alquimistas, químicos, inventores y empresarios audaces. Ya estamos de vuelta para abordar nuestro segundo tema del día y compartirlo con ustedes que nos siguen desde casa y con nuestro experto de hoy, Manuel Pimentel. Manuel, vamos a hablar de un pequeño gran invento de la humanidad, de la cerilla. Igual no nos parece muy importante, pero ¿tú crees que habríamos llegado hasta donde estamos sin ella? Hombre, sin el efecto de la cerilla, que es el fuego, desde luego que no. El fuego ya viene de antes de la humanidad, es antiquísimo y la cerilla lo que nos permitió hacerlo más cómodo, más doméstico, más casero. Es un avance muy importante, es un pequeño gran invento que nos ha facilitado muchísimo la tarea, pero es el fuego el que nos impulsó y la cerilla es sencillamente una llave cómoda para acceder a él. Para llevárnoslo, ¿no?, a cualquier sitio. Sí, es portátil y rápida. Pues vamos a mirar atrás. Los palos era muy complicado. Sí, ¿no? Sería un poco laborioso ahora. Vamos a mirar un poco atrás y a repasar su historia. La humanidad tuvo que esperar 1,5 millones de años desde que consiguió el fuego frotando 2 palos hasta que descubrió, también de forma accidental, que podía obtenerlo a partir de una sustancia química. Este es solo el principio de una larga historia. Sería chocante que a estas alturas de la civilización tuviésemos que frotar 2 palos para conseguir fuego. Estamos acostumbrados a llevarlo en el bolsillo y lo encontramos tan natural. Pero para crear este tipo de candela fue precisa una cadena de ideas brillantes, aportadas por alquimistas, químicos, inventores y empresarios audaces. Los bosques incendiados por los rayos serían probablemente las primeras imágenes que el hombre tuvo del fuego. Al principio se asustó, pero paulatinamente fue perdiendo el miedo, se interesó por él y lo utilizó en beneficio propio. Con las brasas de una hoguera se calentó, asó carne y, lo que es más importante, dio un giro a su rudimentaria vida. Pasó a depender del fuego. Mereció la pena, porque el control de ese elemento natural junto con la técnica de tallar armas de piedra o metal fueron las 2 características fundamentales que alejaron al hombre de su originario primitivismo. El fuego generado por combustión espontánea al caer un rayo o por la lava volcánica se consideró regalo de los dioses. Sin embargo, hasta el Neolítico, el hombre no supo encender fuego. Fue en aquel período de la historia cuando aprendió a obtenerlo friccionando 2 palos. Pero claro, la dificultad para conseguirlo indujo al ser humano a preocuparse más de mantenerlo que de generarlo. Con el transcurso del tiempo, el perfeccionamiento de las armas de fuego facilitó el acarreo de instrumentos productores de fuego. Los artilleros y arcabuceros llevaron durante años mechas encendidas. Después, la utilización del eslabón y el pedernal, que se transportaban en un morral, facilitó la obtención y el traslado del fuego.
Muy apropiadas para ello fueron las chofetas, que eran unos braserillos de metal o barro, empleados también para quemar hierbas aromáticas y encender cigarrillos. En Levante se llamaban escalfetas y en Andalucía copillas para brasas. A mediados del siglo XVII llegó a Europa el tabaco. Cristóbal Colón había contado que los indios del Nuevo Mundo no se movían sin portar un tizón en la mano y hierbas para tomar sus saumerios. Imitadores de esa costumbre, los fumadores de los siglos XVII y XVIII llevaron el eslabón, el pedernal y la mecha a resguardo de todo lo que pudiera mojarlos. Los marinos portaron esos utensilios en la gorra, los húsares en el mirlitón y los labradores en la faja. El mundo estaba necesitado de algo ingenioso, efectivo, rápido y limpio para hacer fuego. Así que cuando apareció la cerilla, la gente olvidó enseguida lo engorroso que había sido portar lumbre. El protagonista principal en la historia de la cerilla o mixto es el fósforo, descubierto entre 1669 y 1675 por Henning Brand, un alquimista alemán. Trataba de dar Brand, partiendo de la orina humana, con un elemento que transformara los metales innobles en plata. A base de experimentar, consiguió una sustancia muy inflamable, brillante en la oscuridad, a la que llamó fuego frío. Posteriormente, el médico Johann Sigmund Elshoff la rebautizó con el nombre de fósforo, que en griego significa portador de luz. Y a lo largo de un siglo, el fósforo se obtuvo exclusivamente de la orina. Pero en 1771, Carl Wilhelm Scheele consiguió producirlo partiendo de huesos calcinados. Las cerillas tienen una antigüedad cercana a los 2 siglos. Las primeras, de fricción, aparecieron alrededor de 1830. No contenían fósforo y fallaban muy a menudo. El punto de partida, no obstante, hay que situarlo un poco antes, en 1826. El inglés John Walker, propietario de una farmacia en la localidad de Stockton-T, se encontraba en el laboratorio que tenía en la rebotica de su negocio intentando crear un nuevo explosivo cuando, al remover una mezcla de productos químicos con un palito, observó que en el extremo de este se había secado una gota en forma de lágrima. Para eliminarla, la frotó contra el suelo de piedra del laboratorio y entonces el palo ardió. En aquel preciso momento nació la cerilla de fricción. John Walker explicó que el glóbulo formado en el extremo del palito no contenía fósforo, sino una mezcla de sulfuro de antimonio, clorato de potasio, goma y almidón. Él nunca patentó su descubrimiento, pero durante una demostración que hizo del mismo en Londres, un observador llamado Samuel Jones se olió el potencial comercial del invento y decidió dedicarse al negocio de las cerillas. A las que fabricó les puso el nombre de Lucifer, porque la traducción del término griego fósforos significa portador de luz o lucero de la mañana. De ahí que en muchos lugares todavía se las conozca con este nombre. El hallazgo de Henning Brand en el siglo XVII puso a disposición de sucesivos inventores un material altamente combustible para desarrollar la cerilla de fricción. El primero en conseguirla fue el francés François Deros. Después, en 1833, su compatriota Charles Soria reemplazó el sulfuro de antimonio por fósforo blanco y mejoró el invento eliminando el problema del olor desagradable que desprendía al arder, pero no el de su veneno. Aunque, a partir de entonces, se fabricaron las verdaderas pajuelas fosfóricas de fricción que derivaron en lo que hoy llamamos cerillas, fósforos o cerillos. Al principio se encendían frotándolas en cualquier lugar, lo que ocasionaba numerosos accidentes. Además, los componentes químicos de aquellos primeros fósforos eran tóxicos y provocaron la muerte de un elevado número de operarios encargados de su manipulación. Para no encender necesariamente los fósforos frotándolos contra una superficie y sobre todo para evitar que se prendiesen solos por accidente, se ideó una tirilla de rascado fuera de la caja apartada de la cabeza de la cerilla. Así nacieron los mixtos denominados fósforos de seguridad.
El invento fue patentado en 1844 por el profesor sueco Gustav Erik Pasch. Posteriormente lo mejoraron los hermanos Landström en Jönköping. Estos avances sucesivos supusieron un cambio notorio en la fabricación de las cerillas. Los artilugios que se utilizaron para presentar y rascar las cerillas se bautizaron con el nombre de pirógenos, y hay que reconocer que algunos eran auténticas obras de arte. Así pues, las actuales cerillas, que son las que conocemos como fósforos de seguridad, fueron inventadas en 1855 por el sueco señor Landström. Unos años más tarde, en 1889, salieron al mercado las de cabeza blanca, que pueden encenderse en cualquier sitio, y en 1911 apareció la cerilla inocua. La Diamond Match Company sustituyó el fósforo por sesquisulfuro de fósforo, inofensivo, y cedió la patente a las empresas rivales para que desaparecieran las cerillas nocivas para la salud. Hasta 1864, los fósforos se elaboraron de forma manual, pero ese mismo año se introdujo la primera máquina en la producción. Algo que se cuidó mucho desde el principio fue la presentación del producto. Ya los fósforos pirógenos que se vendieron en París en el año 1832 iban dentro de cajas muy ornamentadas. De las cerillas puede decirse que son un ejército que invade el mundo, y lo mismo de las cajas en que se venden. Las que conocemos no se inventaron hasta mediados de 1800. La aparición de la caja contenedora supuso otro gran cambio en la industria fosforera. La cajita de cartón, además de proporcionar una adecuada organización y conservación de los fósforos, empezó a utilizarse como medio de marketing y comunicación. Otra modalidad en la presentación del producto fue la carterita de fósforos. La ideó el abogado americano Joshua Passey mientras experimentaba con distintas sustancias químicas alrededor de una panzuda estufa en Pensilvania. Todas sus carteras las hizo a mano. Con el tiempo, la fiebre por coleccionar carteritas de cerillas se propagó por todo el globo. Restaurantes, hoteles, bares y discotecas las regalaban a los clientes. Las más codiciadas llevaron impresos los retratos de presidentes de gobiernos, imágenes de los Juegos Olímpicos y de equipos deportivos. Resultaron muy prácticas también para anotar números de teléfono sobre la marcha. Impresos o etiquetados en las cajas han figurado paisajes costumbristas, retratos de personajes públicos, a veces insertos por encargo y con fines propagandísticos, y una variada colección de imágenes, pero entre todas, la marca más importante y extendida por el mundo es 3 Estrellas. Apareció en 1887 y llegó a ser tan popular que se la denominó la Mona Lisa de las etiquetas. En España se conoce desde hace poco más de una década. Hemos repasado la historia de la cerilla, pero nada hemos dicho acerca de cómo se elabora un artículo tan diminuto. Pues bien, la fabricación de la cerilla se realiza en 3 etapas. La primera tiene que ver con la preparación del palito o cuerpo. La segunda atiende a la mezcla de la pasta inflamable y la tercera a la unión de ambos elementos. Para la primera etapa se descortezan troncos de árbol y se reducen a millones de palos de cerilla, de sección cuadrada o rectangular. Las que llamamos de cera se consiguen haciendo pasar por una hilera una larga hebra de papel parafinado retorcido que luego se corta en trocitos de unos 2,5 centímetros. Los fósforos en Suecia, principal país productor de Europa, se hacen de madera de álamo temblón. Los troncos, de aproximadamente 3 metros de largo, llegan a la fábrica pelados, se pulen y se cortan en una planta automática en láminas de unos 60 centímetros. Esas máquinas tienen capacidad para preparar 2.500 troncos por día, o dicho de otra manera, fabrican alrededor de 2 millones de palitos de fósforo a la hora. De las fábricas que Swedish Match tiene en las ciudades de Vetlanda y Tidaholm, salen a diario alrededor de 5 millones de cajas de cerillas, lo que equivale a unos 250 millones de unidades. Estas cerillas no contienen ni arsénico, ni plomo, ni azufre, evitándose así el riesgo de encendido espontáneo. Pero, por si fuera poco, la calidad de las cajas donde se alojan las preserva de la humedad y aseguran también la estabilidad térmica y la resistencia del rascador.
Las diminutas cerillas han acompañado durante casi 2 siglos a serenos, faroleros, sacristanes, cocineros, amas de casa, cazadores y, cómo no, fumadores, a quienes este imprescindible adminículo presta y seguirá prestando un encendido servicio. Se ha incorporado a la mesa el director del programa, Salvador Valdés. Salva, buenos días. Buenos días. No sé si era muy educativo ese último plano, ¿no? Dándole fuego. el fuego a un fumador. Bueno, yo creo que es una imagen que, en fin, no era... Tampoco había que imaginar mucho, ¿no? Era obligada en todo caso, porque el tabaco conlleva la cerilla casi, ¿no? Bueno, ¿qué te parece a ti este pequeño gran invento, Salva? Pues que dicho así parece irónico, ¿no? O sea, la cerilla, ese gran invento, ¿no? Y nadie se imaginaría, por ejemplo, el nombre de una sesuda tesis doctoral con ese título, ¿no? Sin embargo, es cierto, ¿no? Es totalmente cierto. A mí me recuerda una anécdota. La anécdota es la siguiente: es un bailador flamenco en un tablao en Kiev, en Rusia, ¿no? En la Rusia de 1917. Y pues, se desata la revolución soviética, entonces vienen los comisarios a ver si lo que está bailando el bailador es un baile burgués o es un baile obrero. Entonces el hombre trata de convencerlo de que sí, de que es un baile obrero, y al final el comisario político firma y le dice que sí, que vale, que es un baile obrero. Y cuando lee lo que ha firmado le pone Juan Martínez, que era el nombre del bailador, contorsionista, ¿no? O sea, quiero decir que me recuerda porque es una tontería, es algo que parece, aparentemente no tiene nada que ver pero le salvó la vida, ¿sabes? Puso contorsionista y nadie imagina, bueno, ninguno de nosotros imagina al menos, ¿no?, que tenga que ver el flamenco con el contorsionismo circense, y sin embargo esa tontería, ese malentendido le salvó la vida. Pasa como con las cerillas, ¿no? Son algo que no vemos, pero puede salvar la vida, y de hecho seguro que ha salvado la vida alguna vez. Que es una de las 3 cosas que habría que llevarse a una isla desierta, unas cerillas, claro por ejemplo. Manuel, ¿tú crees que está condenada a desaparecer la cerilla? No desaparecerá, pero lógicamente ha retrocedido, no solamente por los mecheros para el tabaco, sino las cocinas ya muchas son eléctricas, las que son de gas tienen encendido automático, los termos tienen encendido automático, es decir, parece que la tecnología confabula contra nuestra vieja compañera, pero no desaparecerá porque como en otras circunstancias se le incorporará valor. No está mal, por ejemplo, los que fuman puros dicen que no tienen nada que ver un puro con un mechero y con unas cerillas largas, es decir, van sacando variantes. Las velas también dicen que hay que encenderlas. Las velas, hay ritos, y por tanto nos seguirán acompañando no de una forma cuantitativa, pero sí cualitativa, con valor y buscando su hueco.